a grabar. To say our routine, to mention our habits, the things that we do every day. And we can do that with the simple present. At this point, you know the simple past, you know the present continuous, right? But you also need to know about the simple present, which is an important tense in English, ¿no? Este presente simple es bien importante. Ustedes ya conocen el pasado simple, el pasado continuo, ¿no? Conocen varios tiempos, los modal verbs, yes. Pero no debemos olvidar el presente simple, porque es uno de los temas básicos, ¿no? En inglés, por supuesto, que nos va a ayudar a ¿qué? Pues a decir nuestra rutina diaria, quiere decir lo que haces siempre, todos los días, me levanto, me lavo, me baño, me cambio, voy al colegio, etcétera. ¿Para qué más nos sirve? Para decir nuestros hábitos, ¿no? Cuáles son nuestras costumbres, tradiciones, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces prestémosle bastante atención al simple present o también present simple, se le conoce de ambas maneras. ¿Sí? Comencemos con, primero, los personal pronouns. Nosotros vamos a dividir este presente simple en dos partes, ¿ok? Primero, abarcando solamente estos pronombres, el I, you, we y they, ¿ok? Ustedes saben que son 7 pronombres, ¿verdad? ¿Cuál falta? A ver, ¿cuáles pronombres nos faltan en este grupo? A ver, recuerda todos los pronombres y observa cuál falta. Aquí solamente tengo I, tengo you, we y they. ¿Cuáles me faltan? Me faltan 3. ¿Cuáles son? Ah, yes, that's right. He, she, it. Muy bien. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué los está separando, los está discriminando? No, es porque ellos, he, she, it, tienen una forma distinta. Son un poquito distintos a estos 4 pronombres, ¿sí? Con he, she, it se aplican otras medidas, otras reglas. Entonces, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase y hoy solo nos vamos a concentrar en I, you, we y they. O sea, cuando quiero hablar de mí misma, o sea, de la primera persona, pues utilizo I. Si quiero hablar de ti, ok, utilizo you. Si hablo de nosotros, un grupo donde yo estoy incluida, utilizo we. Y si quiero hablar de un grupo aparte donde yo no estoy, utilizo they. Y observa, dice aquí, infinitive verbs, ¿no? Dice que utilizamos los verbos, pero en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir que yo como, ojo, no que yo comí, no que yo comeré, no, yo como, así, como si lo que hacemos todos los días. Yo como, I eat. Tú trabajas, you work. We study, nosotros estudiamos, we study. They clean, ellos limpian, ¿no? Si te das cuenta, la conjugación es el tiempo presente. No se le hace ningún cambio. Yes. Dice, we use the simple present to express routines, habits, and general truth, ¿no? Para las rutinas, para los hábitos, nuestras costumbres, ¿no? Y dice general truth, que es como, a ver, verdades, ¿no? Cosas en general, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es un general truth? Yo puedo decir que cats hate mice, ¿no? Cats hate mice. Los gatos odian a los ratones, ¿no? Ven un ratón, lo persiguen. Eso es algo, ¿no? que se puede considerar como general truth. O por ejemplo, también, dogs hate cats. Cosas así, ¿ok? ¿Qué más tenemos? A ver, dice, what is an infinitive? Porque si nos damos cuenta, aquí nos dice infinitive verbs, ¿cierto? Los verbos que utilizo en el presente simple son verbos en infinitivo. Pero tú dirás, Miss, ¿qué cosa es en infinitivo? ¿No? Dice, what is an infinitive verb? ¿Qué cosa es un verbo infinitivo? Dice, parts of an infinitive in Spanish. Mira, para compararlo con el español. Nosotros en español tenemos también verbos infinitivos, claro que sí. Son los verbos que tienen esta terminación. Dice,
And the end dice, an infinitive has two parts, ¿no? Tiene dos partes. The stem, which tell us the meaning of the word, ¿no? El significado, la raíz, ¿no? Que nos da el significado del verbo. And the ending, y el final, ¿no? La parte final, que en este caso en español es ar, er, ir. And it translates to the English to, porque en inglés no tenemos verbos que terminan en ar, er, ir, pero los podemos encontrar con el to, ¿ok? Por ejemplo, a ver, Miss, en español tenemos verbos con ar, er, ir, claro, por ejemplo, hablar, termina en ar, ¿cierto? Comer, termina en er, dormir, termina en ir. Esos verbos están en infinitivo. ¿Qué quiere decir? Que están en su forma básica, o sea, que cuando tengo el verbo, por ejemplo, hablar, yo no digo yo hablar, tú hablar, no, ¿cierto? Ese verbo hablar está en su forma básica. Yo lo que hago para poder expresarme es conjugarlo, ¿no? Según la persona. Entonces, si yo digo yo, tengo el verbo hablar. Yo hablo. Tú hablas, él habla, etcétera, ¿no? Verbo comer. Yo no digo yo comer, ella comer, no. Yo lo conjugo. Yo como, tú comes, ella come, etcétera, ¿no? Eso es lo que hacemos. Igualito con inglés, solamente que no vamos a encontrar verbos con ar, er, ir, sino con el to. Por ejemplo, si yo quiero decir el verbo hablar en inglés, es to speak. To speak, ese es el verbo hablar, está en infinitivo, to speak. Verbo correr, to run. Verbo dormir, to sleep, ¿no? Y así, todos los verbos. Verbo saltar, to jump. To jump. Por eso dice que en inglés el verbo va acompañado de esta palabrita, to, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, volvemos aquí arriba, dice infinitive verb. Lo que se hace solamente aquí es, como ves, no hay ningún cambio en el verbo. Lo único que se ha hecho es sacarle el to. Yo no digo I to eat, ¿no? I to eat, no. I eat, o sea que ya lo conjugué. Yo como. Si tú pones I to eat, ¿no? Porque buscas, a ver, yo quiero decir, yo como. Vas al diccionario y dices, to eat es comer. Entonces, le pones I to eat, no, ahí ya cometiste un grave error, porque ese to es justamente lo que le da el significado comer, pero no lo estás conjugando. Yo comer, tú trabajar, es como decir yo Tarzán, tú Jane, ¿no? No, sería estarías hablando así muy, no sé, o sea, con mucha falta de gramática. Entonces, siempre hay que conjugar. ¿Qué hacemos? Simplemente le quitamos el to. Entre el sujeto y el verbo no debe haber nada. ¿Ok? A ver, seguimos. Algunos ejemplos, examples. For example, the routines, ¿no? When I talk about the routine, often I use the time. I always get up at 6 o'clock. You go to work after breakfast. My kids start their lessons in the afternoon. ¿No? Aquí estoy diciendo algo, distintas oraciones, pero sobre la rutina, o sea, lo que hago normalmente, ¿no? Yo me levanto siempre, I always, ¿no? Yo siempre me levanto a las 6, you go to work after breakfast, te vas a trabajar después del desayuno. Mis hijos dicen, ¿no? Comienzan sus clases en la tarde. Habits. Si hablamos de hábitos, ¿no? You work every day, es algo que haces siempre, es un hábito trabajar todos los días. My classmates sleep late, dice, ¿no? Mis compañeros se duermen tarde. My sister never eats carrots, ¿no? Un hábito de repente, ¿no? Ella no, como no le gustan los vegetales, ella nunca come zanahorias. Yes, ¿qué más puedo decir? Como general truth. Dogs hate cats, ¿no? Los perros odian a los gatos, algo que es general, ¿no? Water boils at 100 centigrades, ¿no? El agua hierve a 100 grados centígrados. Eso es algo general, es verdad. True, right? People eat turkey on Christmas. Eso es algo que no es de la rutina diaria, más bien es algo que es como una tradición o un hábito, una tradición, ¿no? Aquí por lo menos, ¿no? Podemos decir que, o la mayoría, most people eat turkey in Christmas, ¿no? La gente come pavo en Navidad. No todos, ¿no? Pero si preguntamos por ahí,
podemos de 10 personas, por lo menos unas 6, 7 comerán pavo en Navidad. Ujú. Yes, esos son algunos de los ejemplos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la estructura básica. The basic structure for a sentence in the simple present. Yes, dice basic structure. ¿Qué es lo que tú tienes que considerar cuando haces una oración, una idea en el presente simple? Es bien sencillo, ¿eh? Primero, el sujeto, o sea, de quién estás hablando. Si quieres hablar de ti mismo, pues usas I. Si quieres hablar de nosotros, un grupo, tu familia, por ejemplo, pues utilizarás we. Si hablas directamente de alguien, ¿no? You. Y si hablas de otro grupo de personas, they. Entonces, aquí puedes utilizar I, you, también he, she, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y we or they. Primero el sujeto. Siempre todas las oraciones básicas en inglés comienzan con un sujeto. ¿Qué más le sigue al sujeto? Pues el verbo. Have, wash, study, tidy. Cualquiera de los verbos, cualquier verbo. Pero ojo, no hay to acá, no hay to have, I to wash, no. El verbo en infinitivo, pero le quitas el to. ¿Ok? Y por último, un objeto. ¿Qué cosa es el objeto? Mis cama, mesa. Depende, o decimos objeto o también complemento. Depende, o sea, complementa mi idea, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, I have breakfast. Yo desayuno. You wash my, bueno, I wash my face, ¿no? Para que tenga sentido. I wash my face. Yo me lavo, ¿qué cosa? My face, ese vendría a ser el objeto o mi complemento, ¿no? Mi cara. We study math. We study. Si solamente yo digo we study, te deja con muchas incógnitas, porque ya nosotros estudiamos, pero ¿qué estudiamos? Hay que ser más informativos. Ah, ok, we study math. Estudiamos matemáticas. They tidy my room, o their room, ¿no? They tidy their room. Ellos ordenan su cuarto. Siempre tiene que haber algo más, que nos dé más información para que nuestra oración esté completa. ¿Ok? Yes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Any question, any comment, anything? Pregunten ahora. ¿No? ¿Está facilito, papayita? ¿Difficult? No entendí nada, repita por favor. Algo, chicos, una reacción, una manito arriba, anything. ¿El tú no se utiliza? No, el tú no se utiliza. O sea, cuando hablamos ya de oraciones, ¿no? Ojo, entre el sujeto y el verbo, el primer verbo, no puede haber ningún to. Pero sí vas a encontrar oraciones como, por ejemplo, vamos a sacar el lápiz. Aquí, mira, I y have no hay nada. El to no puede meterse ahí porque le quitaría el significado. O sea, yo, como te digo, no, I to have, yo tener. No, I have, yo tengo. ¿Ok? Pero, si por ejemplo yo digo, yo tengo que, no sé, pues limpiar. Entonces yo lo haría así. I have. Y recién, ojo, entre el sujeto y el verbo, no hay nada. No hay nada. Está bien aquí, está bien conjugado. I have. Yo tengo. Pero ahora si yo quiero utilizar un segundo verbo, ahí sí puedo usar el to. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo que limpiar. I have to clean. Eso sí lo puedo hacer. I have to clean. Ahí sí se permite que haya el to, porque esto es, yo tengo que limpiar. Termina en ar, por lo tanto, necesito el verbo con el to. Acuérdate que en inglés no tengo ar, ir, sino que tengo el to. Y esto también lo podemos hacer con otros verbos. Por ejemplo, yo quiero comer. A ver, ustedes mándenme el chat, ¿cómo sería yo quiero comer? Utilicen este ejemplo. Yo quiero comer. Miss, ¿cómo es el verbo querer? Ah, el verbo querer es want. Want. Comer ya lo sabes, ¿cierto? Pero querer o desear es want. ¿Cómo sería entonces? Yo quiero comer. Want. Con A, con A. Want.
Yes, I want. Observa que entre el I y el want no hay nada. Yo no digo I to want, no. I want to eat. Very good. I want to eat. Yo quiero comer. Porque comer, escucha, comer termina en er. Por lo tanto, el eat tiene que llevar el infinitivo que es to. I want to eat. Y así puedes ir agregándole incluso más verbos. Yo quiero estudiar para ser un doctor. A ver cómo sería esa oración. Yo quiero estudiar para ser un doctor. Porque este to, de hecho, puede tener varios significados, ¿no? Yo quiero estudiar para ser un doctor. Igual utiliza el want. I want, ¿cierto? I want to, yo quiero estudiar. I want to, muy bien. Ah, te olvidaste el to, por ahí alguien me escribió, pero se olvidó el to entre el want y el study, porque es yo quiero estudiar, termina en are, entonces necesita el to. I want to study, muy bien, Justin. I want to study, yes, ahí me estoy demorando en escribir. I want to study, hasta ahí, yes, yo quiero estudiar. Para, to be, yes, to be a doctor. ¿Ves? Aquí ya tengo 3 verbos seguidos. To be a doctor. Vamos a ponerle 3 puntitos suspensivos nomás. Yes. Entonces no quiere decir que solamente se va a utilizar esta sencilla estructura. Esta estructura es la básica. Sujeto, verbo, complemento. Pero conforme tú vayas aprendiendo más, vayas leyendo más, te vas a dar cuenta que esta estructura se puede alargar dependiendo, ¿no? De tu creatividad, pero siempre siguiendo las estructuras. I want to study to be. Tengo mi primer verbo. Entre el sujeto y el verbo no hay nada, ojo, no hay to. Pero aquí sí, porque ya dice yo quiero estudiar, que estudiar termina en ar. Por eso va con el infinitivo to. Para ser un doctor, to be a doctor. Entonces date cuenta que el to también puede significar para algo, ¿no? Cuando hablamos del verbo. Yo quiero trabajar para ganar dinero. I want to work to earn money. Yes, y se puede ir así alargando, podemos ir construyendo muchas oraciones más complejas, pero siempre y cuando dominemos primero esta estructura, ¿sí? Si por ahí tú escribes solamente, Miss, pero en español yo no digo yo digo quiero trabajar para tener plata, quiero trabajar, ¿no? No hay el hay, o sea, ¿por qué le voy a poner hay? A veces nosotros pensamos así, si en español yo digo quiero trabajar, no digo yo quiero trabajar. Entonces en inglés también, want to work, pero lo que no estás considerando es que en inglés, en español, el verbo quiero ya contiene el pronombre. Porque nosotros tenemos verbos conjugados dependiendo de la persona. Ese verbo quiero se refiere a mí, yo quiero. Entonces no hace falta decir yo quiero. Con decir quiero, ya sé que está hablando de la primera persona. Quieres, cuando escuchas, quieres tú, ¿cierto? Tú quieres. Entonces no es necesario decir el pronombre tú. Quiere trabajar. Ahí puede ser él o ella, ¿no? Él quiere trabajar, ella quiere. Queremos, si nosotros decimos, o si tú escuchas, queremos trabajar, automáticamente tu mente ya sabe que está hablando de nosotros, ¿no? Nosotros queremos trabajar. ¿Te das cuenta? Lo cual es distinto en inglés, porque si te das cuenta, en inglés no tiene esas terminaciones que tenemos en las conjugaciones en español. Es simplemente el have. Lo único que le estamos quitando es el to. Pero si tú pones have breakfast, wash my face, ¿quién? ¿De quién estamos hablando? ¿No? Si tú no le pones el pronombre, no vamos a saber de quién. Puede ser I, puede ser you, puede ser we, puede ser they, porque para todos el verbo es igual. Por eso es importante que tú especifiques siempre poniendo el pronombre. Yes. Muy bien. Última cosita que te quiero mencionar antes de terminar esta primera parte. La forma negativa, ¿sí? Porque ya hemos visto, todo lo que hemos visto aquí es afirmación. Estoy afirmando que yo desayuno, que yo lavo mi cara, que yo trabajo, etc. Estoy diciendo oraciones o ideas afirmativas. Vamos a ver cómo sería una negación, negative sentences, ¿no? In the simple present dice, we used
two auxiliary verbs. Nosotros en el presente simple, igual que en el pasado, trabajamos con verbos auxiliares. ¿Te acuerdas cuál es el auxiliar en el pasado? Para el tiempo pasado, ¿cuál era el auxiliar? Que era uno solito para todos los pronombres. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era el auxiliar en el pasado? Memoria, para preguntar, para negar, para eso utilizamos el auxiliar. ¿No? ¿Nada? Uy, no lo puedo creer. Ya se olvidaron. El tiempo pasado, a ver, digan, por ejemplo, yo no estudié. ¿Cómo digo yo no estudié? Ahí vas a utilizar el auxiliar. Yes. No, no es das. Del pasado. Nadie se acuerda. I am nada. No, I am no, eso es presente. Pasado, pasado. Ah, muy bien, el did. Did. Did o didn't en negación. Ese es el auxiliar del pasado. En presente tenemos dos auxiliares. El do, a ver, no sale. El do y el das. Yes, el auxiliar para el presente es do y también es das, dependiendo de los pronombres. Negative form of do is don't. Nosotros ahorita vamos a enfocarnos en este de acá, en el do. Porque el do es el auxiliar del presente para I, we, they y you. Yes. ¿Cuál es su forma negativa? El don't, que significa do not. Pero nosotros utilizamos don't, lo contraemos, lo hacemos más chiquito. ¿Sí? Yes. The negative form of do is don't. O sea, ¿qué significa don't? Significa no. Don't significa no. Yes. Por ejemplo, I don't go to school by walking, dice aquí, ¿no? Perdón. I don't go to school by bus. I go by walking. Dice, yo no voy al colegio en bus. Yo voy caminando. Dice, ¿no? I don't go to school by bus. Yes, don't significa no. Acuérdate que antes en otra clase te he dicho que en inglés hay varias formas para decir no, dependiendo de los tiempos gramaticales. Tú hasta ahorita conoces como 5 formas de decir no. Conoces el didn't, esa es una, que significa no. Conoces el can't, significa no, no poder. Conoces el couldn't, significa no poder también. ¿No? ¿Qué más has visto? El won't, el futuro, la negación del futuro. Won't también significa no. O sea, son varias formas. En inglés hay muchas formas de decir no. Solamente que dependiendo de los tiempos gramaticales. A ver qué me dicen por el chat. Claro, exacto, muy bien, yes, ahí está, ahí hay uno de los compañeros escribiendo todas las formas de decir no que hemos visto, el don't, el cannot, el couldn't, el didn't, yes, y ahora el don't, que es para este pronombre, I, you, we y they, ¿qué más? My friends and I, dice, my friends and I don't like horror movies, ¿no? My friends and I don't like horror movies. A mis amigos y a mí no nos gustan las películas de terror. Those students don't wear uniforms, ¿no? Those students, esos chicos, esos estudiantes, don't wear uniforms. No usan uniformes. Yes, entonces, don't es no para los pronombres I, para we, esto sería we, y para they. Claro que sí. ¿Por qué we, miss? Porque dicen my friends and I, mis amigos y yo. Si yo lo reemplazo con un pronombre, es we. Those students, esos estudiantes. Si yo reemplazo a estas personas, el pronombre sería they. Piénsalo, my friends and I. We, nosotros. Those students, ellos, right? Yes, muy bien. Entonces, eso es lo que quería contarte sobre el presente simple. Yes, anda pensando en esta información que te he dado porque al volver del break vamos a hacer otras actividades. Tenemos 2 retos para hoy, 2 fichas virtuales, ¿ok? Donde vas a tener que poner en práctica lo que hemos aprendido. Así que anda pensando en esta información que te he dado y nos vemos en 5 minutitos,
Yes, tenemos un break de 5 minutos. Voy a usar estos últimos segundos para poner la asistencia, ¿ok? Así que quédense aquí hasta que se cierre la sesión mientras yo voy poniendo su asistencia rapidito. Uy, no ha venido Alarcón Camila, no puede ser. Alerci está, Barreto también, Calixto, ¿dónde está Calixto? Fiorella no ha venido, Carlos Jaimes, por supuesto que está, Castro Justin también, Catalino Ariana también, Cerro, Mateo, no está Cerro Mateo, Champi tampoco, Cornelio, a ver la compañera Cornelio, tampoco está. Cruz Víctor sí está, por supuesto, Dávila Lorenzo no está, Ferro tampoco, Galindo sí está, muy bien, present, Gastelú present, Gonza present, Hualpa, Marjorie, no he visto Marjorie hoy día, a ver, Hualpa, no está. Ah, Marjorie está de viaje, pero ya está viniendo, ya está viniendo. Vamos a ponerle justificado.